¿Me escuchan? ¿Bien? Buenas noches, sí, señor. Sí, señor. Listo. Buenas noches nuevamente a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Primero que todo, antes de iniciar con nuestra sesión del día de hoy, simplemente recordar y clarificar que para mañana, si no estoy mal, es para mañana, está establecida la entrega de la primera actividad evaluativa de este primer corte. Creo que les había dicho la vez pasada como que la alcancé a compartir terminando la clase anterior. No sé si todos alcanzaron a o pudieron acceder a la actividad. Esperaría que sí, que está en la plataforma. Y pues tendrían mañana todo el día. Es decir, la entrega es el día de mañana hasta medianoche. Ese es como el horario establecido. Voy a confirmar acá en Moodle. Si no, pues lo modifico para que quede de acuerdo a esa fecha. Actividad evaluativa queda para el 21 de agosto, sí, durante todo el día. Veo que ya hay algunas personas, o por lo menos una, que ya la subió. Igual los demás tendrían hasta mañana para entregar la actividad. Les recomiendo que no vayan a olvidar esa, esa actividad. Eh, y les recomiendo, o no sé si lo alcancé a comentar, como la vez pasada fue como un poco apresurado al final, les recomiendo que preferiblemente el archivo que suban sea un archivo PDF, en la medida de lo posible, claro está. Entonces, si por ejemplo lo hicieron a mano y le tomaron foto, pues traten de convertir esa imagen a PDF. O si alguien lo hizo en Word, traten de, que eso no es complicado, guardarlo como un PDF, porque en la plataforma me es más fácil leer los archivos si vienen en ese formato. Entonces, sería como una sugerencia. Si pueden, claro está. Si no, si les queda imposible, pues en el formato en el que lo tengan. Si es en formato imagen, pues lo suben en formato imagen o en formato de Word, siempre y cuando pues se pueda leer con claridad. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe, sí, señor. Listo, pues entonces simplemente como para recordar y clarificar. La sesión de hoy, mi propósito es profundizar en ese concepto de el uso de las integrales, particularmente de las integrales definidas, para el cálculo de áreas en el plano cartesiano. Entonces, lo que quiero hacer hoy es, como primera medida, revisar varios ejemplos, que hagamos varios ejercicios de esa idea que empezamos a exponer la sesión de clase anterior y tratar de discutir ciertas variantes o ciertas, por llamarlo de alguna forma, profundizaciones y modificaciones que tiene esta aplicación en otros contextos. Es decir, como para especificar hacia dónde vamos. Lo que nosotros empezamos a discutir la clase anterior, que voy a profundizarlo en la sesión de hoy, es yo tengo una curva, que es la gráfica de una función, y yo estoy interesado en calcular el área, y creo que alguna especie como de discusión se planteó acerca de ese concepto de área, el área bajo esa curva en un intervalo delimitado. Entonces, yo tengo, por ejemplo, y esto es lo que estoy mostrando en pantalla, una función
y su gráfica, la función es raíz de x. Entonces, esto que aparece en verde es la gráfica de esa función. No sé si alguna vez habían visto esa gráfica en particular. Si no, no es muy complicada hacerla. Y a partir de esa gráfica y de cierto intervalo, que en este caso es el intervalo que va desde 1 hasta 4, que sería como esta franjita, lo que va desde 1 hasta 4, yo determino lo que llamo el área de la región, de esta región que aparece pintada en violeta, entre ese intervalo por debajo de la curva. Eso es lo que llamábamos la vez pasada áreas bajo curva. La profundización que quiero hacer, y hacia allá quisiera ir como la segunda parte de la clase, es qué pasa si en vez de solo una curva o solo una función, yo tengo dos funciones. Entonces, en ese caso, y eso lo mostraré más adelante, yo voy a tener dos curvas que delimitan, por decirlo de alguna forma, una región entre ellas y la manera como puedo calcular el área entre esas dos curvas, que es lo que se llama áreas entre curvas. Entonces, hasta el momento hemos visto áreas bajo curvas o bajo una curva. Posteriormente trataremos de avanzar hacia el concepto de área entre dos curvas. Con eso hecho, que esperaría yo que lo alcanzáramos a presentar esta noche, en la sesión de mañana empezaríamos a abordar métodos sofisticados para calcular integrales. Hasta ahora sabemos calcular algunas integrales de ciertas funciones. La idea mañana sería empezar a abordar como la teoría de ciertos métodos que me permiten calcular integrales de funciones más sofisticadas. Entonces mañana como que entraríamos en ese terreno que nos va a tomar, digamos que algún tiempo, abordar los diversos métodos que se van a considerar. Ya que menciono la clase de mañana, yo les envié la encuesta, espero que todos la hayan recibido, no todos la contestaron, de hecho muy pocos la contestaron, pero de hecho los que contestaron manifestaron que mañana no iban a asistir. Entonces mañana tengo entendido que nadie asistiría de manera presencial a la sesión. Entonces todos estamos desde la virtualidad, simplemente como por confirmar ese hecho. Sí me estoy como haciendo entender hasta ahora, sí estoy siendo como claro, Sí, señor. tratando de plantear. Entonces, Sí, profe, sí, señor. listo. Entonces quisiera abordar este ejemplo y entonces voy a retomar, y ustedes siempre me disculpan por ser como tan repetitivo, yo sé que eso a veces aburre, pero yo siento que a partir de repetir varias veces y varios ejercicios, como que se va fortaleciendo el concepto. Entonces, tengo esta función, que es la función raíz de x. Tengo este intervalo, que miren que acá, no sé qué tan claro se ve en pantalla, pero acá se ve cómo se delimita el intervalo en el eje x, desde x igual a 1, voy a acercarme un poquito más, aquí se ve un poco mejor, aquí tengo desde x igual a 1, que es como este límite de la región, hasta x igual a 4, y yo considero la región bajo la curva, raíz de x, entre este intervalo. No olviden que por debajo el delimitante siempre es el eje x, es decir, el piso que delimita la región es este eje de acá. Y yo estoy interesado en conocer o calcular el área de esa región. La vez pasada, a partir de una pregunta que hizo uno de sus compañeros,
pues abordamos la idea de lo que representa el área desde un punto de vista geométrico. Y yo siento, o es posible, que para ustedes, como profesionales de la economía, pues parezca como de poco interés preguntarse por áreas, porque al fin y al cabo esa es una idea muy geométrica. Entonces nosotros decíamos o acordábamos que el área es como medir cuánta extensión o qué tan grande es esta región que aparece acá. Posteriormente, veremos cómo en contextos económicos esta área, es decir, lo grande que sea esta región, tiene o representa ciertas magnitudes económicas. Entonces, por el momento parece un problema geométrico que sale o que se sale de los intereses de usted, pero posteriormente veremos cómo ese concepto en específico abarca varias aplicaciones dentro de la teoría de las ciencias económicas. Entonces, queremos calcular esa área y lo que presentábamos, y aquí me voy a salir de esta presentación y vuelvo, denme un segundo, hacia nuestra sesión de la clase anterior. Nosotros teníamos no sé qué tan grande se vea, voy a tratar, ya voy a hacerle un poquito de zoom. Nosotros teníamos como una especie de fórmula para calcular esa área. Entonces la idea era que si yo tengo una función que yo llamo f de x y yo quiero calcular el área bajo esa curva en un intervalo determinado, esa área correspondía a esta integral definida, donde la función que se integra es la función que representa la curva, que en el ejemplo anterior era raíz de x, y estos límites de integración, estos valores que van en la integral definida, son simplemente los límites del intervalo. Entonces, como retomando ese ejemplo que mostraba ahorita, el área bajo la curva, y ya les traigo como una imagen, bajo la curva f de x igual a raíz de x, que era la que aparecía en pantalla, en el intervalo, entonces voy a poner el intervalo acá, el intervalo que mostraba era desde 1 hasta 4, hasta 4, se calcula por medio de la siguiente integral. Entonces, aquí, en este ejemplo, para esa región, la integral sería la integral entre 1 y 4 de la función raíz de x. Acá. Raíz de x. Voy a traerme nuevamente como la imagen que tenía acá, para no tener que devolverme. Ay, no, perdón, que está. Imprimir pantalla. Y aquí vamos sobre este escenario, que también me queda. Esta era la región. Entonces, simplemente como para que tengamos el diagrama de la región, la función raíz de x, y el intervalo va desde 1 hasta 4. Entonces, cuando uno calcula esa integral, y ahorita me dicen cuánto les da, eso corresponde a esa área. ¿Sí es clara la idea? Sí, maestro. Entonces, por favor, calcúlenme esa integral. Y me dicen a qué sería igual, si no lo han hecho todavía, a qué sería igual esa área que estoy mostrando ahí.
Profe, a mí me dio 14 tercios, que sería igual a 4.66. Confírmenme, por favor. Aquí dicen que es 14 tercios, que eso al aproximarlo decimalmente sería... ¿Cuánto me A mí, dijiste? a mí me 4.66. dio 4.6 y la recibí. Sí, profe, 4.66 en decimales. Pero negativo. ¿Negativo te dio? A mí me dio, pero en negativo. No, positivo, a mí. Yo diría que es positivo. De hecho, en este tipo de aplicaciones, el resultado debe dar positivo porque, y esa es una idea geométrica, las áreas siempre son números positivos. Entonces, si llegara a dar negativo, o es que estuvo mal planteada la integral, o estuvo mal calculada la integral. Entonces, revísame, y si sigues pensando o se te sigue dando negativo, tenemos que entrar a revisar en detalle esa operación que realizaste. ¿Qué me dices? No, sí, profe, ya verifiqué aquí los signos y pues sí me da 14 tercios y lo convierto y sí da 4.6. Listo, pues. Entonces, por decirlo de alguna forma, yo no pienso que la parte operativa sea compleja. Es decir, yo no creo que el cálculo de la integral definida en sí sea el problema, por ponerlo de alguna forma. Aquí, digamos que la parte importante es interpretar adecuadamente cuál es la integral que me permite calcular un área en específico. ¿Sí me van siguiendo todos hasta ahí con la idea? ¿Sí estoy siendo como claro? Sí, profe. Vámonos con otro ejemplito, también gráfico. Para evitar estar como quitando pantalla y todo eso, voy a dejar compartida toda mi pantalla de una vez para que podamos saltar rápidamente a lo que necesitamos. Entonces, quiero que miren esta función. Esta función corresponde, o esta curva que ustedes ven, que espero que estén viendo en este momento, es la curva x al cuadrado más x. Es una parábola. No sé si ustedes habrán discutido cómo se grafica. Si no, lo que les decía la vez pasada, en cualquier software, ustedes pueden graficar ese tipo de funciones. Y el intervalo que yo quiero considerar en este caso es el intervalo que va desde 2 hasta 3. Entonces, yo voy a tomar, qué pena con ustedes, desde x igual a 2 hasta x igual a 3. Ah, no, pero creo que ese ejemplo ya lo habíamos abordado la vez pasada, exactico este. Déjenme mirar. Ah, no, era con x al cubo más x. Entonces voy a tratar de darle un toque más interesante a esta función. X al cuadrado más x más 4. Más 4. ¿Por qué no me deja de escribir esto? ¿Qué pasó a esto? Más 4. Aquí está. Esta es la gráfica de la función. Y voy a tomar el intervalo desde 2 hasta 3. Entonces quiero mostrarles cuál sería la región a la cual quiero que le calculen el área. Todavía no, todavía no. Tampoco. Pues miren con cuidado para que vean cómo es la estructura. Me toca alejarme un poquito para que uno vea la región. Esta es la curva, x al cuadrado más x más 4. El intervalo va desde 2 hasta 3. Y entonces esta sería el área bajo la curva, x al cuadrado más x más 4, en el intervalo que va desde 2 hasta 3.
Es esta región que aparece sombreada en color rojo. Entonces, si yo quiero calcular esta área, ¿cómo debería quedar planteada la integral? Entonces me voy a devolver aquí un segundo. Voy a ver si me puedo traer como esta imagen acá para que la tengamos en el Word. Esta es la región. Ahí se ve como chiquita, pero ahí uno ve la misma gráfica que mostraba ahorita. Y entonces el área de esta región que estoy mostrando acá, vuelvo y repito, aquí está la función, que es x al cuadrado más x más 4, y el intervalo, porque si dejo solo la sola función no me delimita una región. Yo necesito la curva y necesito un intervalo que me delimite de izquierda a derecha. En este caso, de 2 a 3. Si yo cambio el intervalo, por ejemplo, si voy de 2 hasta 4, pues naturalmente me cambia la región y cambia el área. Pero en este caso, desde 2 hasta 3, corresponde a esta, y entonces, para calcular esa área que aparece ahí, el área de esta región corresponde a ¿cuál integral? ¿Cuál sería la integral que deberíamos plantear para calcular el área de esa región? ¿Cómo quedaría la integral? O sea, no el cálculo, no el resultado final, la integral que habría que resolverse. ¿Cómo quedaría esa integral? Arriba el 3, abajo el 2. Eso, entonces, desde 2 hasta 3. Listo. ¿Y quién va acá? ¿Cuál es la función? X al cubo, al cuadrado, Hágase perdón, cuadrado. Al al cuadrado, cuadrado, más ¿sí? X, X. más 4 de X, ¿no? Listo. Entonces, esa es la integral que al calcularla me va a permitir calcular esa área que estoy presentando acá. Profe, yo me perdí ¿De ahí dónde? en ese caso. O sea, pues yo iba bien hasta x al cuadrado, ¿sí? Lo que decía ahí Lorena. Lo que pasa es que Pero, aquí se copia la misma función, ¿no? O sea, aquí, listo. ¿cuál es la función? La función que se está graficando ahí es x al cuadrado más x más 4. ¿Sí me hago Listo. entender? Sí, Entonces, claro, sí, por eso entiendo. es que adentro de la integral va toda la función. O sea, adentro va la función, la curvita que delimita por arriba, y estos límites de integración son los del intervalo. ¿Sí? ¿Sí Listo. clarifico eso? Sí, 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 señor. Listo, pues. Rápidamente, calcúlenme esa área y ya les dejo un ejercicio para que ustedes planteen la integral por su propia cuenta, o bueno, lo hagan todo, y me calculen la integral para dar el resultado de esa área. ¿Cuánto daría esa integral? En fraccionario y en decimal preferiblemente. Profe, a mí me dio en fracción 19 tercios y en decimal 6.33.
Profe, Dime. a mí me dio 77 sextos y el decimal me dio 12,83. Pues dio bastante diferente. Nos va a tocar revisar todo el proceso. Nos va a tocar revisar todo el proceso. ¿Alguien le dio alguien más le dio o este 19 tercios o el 70 y algo sextos que mencionó la compañera? Sí, señor, 77 sextos. Listo. Entonces, vamos a revisar. Vamos a revisar, no hay sea de pronto cuestión, aunque no parece que sea cuestión de simplificación. Pues voy a mirarlo con cuidado. Entonces, no olviden que para calcular esta integral definida, primero calculamos la antiderivada de esto, de acuerdo a las reglas que siempre hemos discutido. En esta parte voy a ir un poquitico más rápido, pero si ustedes dicen, no, no entiendo por qué, o no estoy de acuerdo, me mencionan. Esa es la antiderivada de esta función. Quiero que me digan de acuerdo, no No, a mí entiendo. me quedó mal, porque al final puse fue solamente el 4, no le puse la X. Listo. Entonces, vamos Entonces, a discutir eso. Vamos a discutir eso. Ay, ¿por qué me quedo así? Entre 2 hasta 3. ¿Por qué la antiderivada de 4 da 4x? No olviden que la antiderivada de una función es otra que al derivarla me dé la función que tengo acá. Entonces, si yo pregunto por la antiderivada de 4, yo tengo que encontrar una función que al derivarla me dé 4. Y es bastante natural, o bastante, digamos que claro, que una función que al derivarme de 4, pues es 4 por x, porque la derivada de 4x efectivamente es 4. Entonces esto más que una regla, es una antiderivada natural que surge. La antiderivada de un número es el mismo número multiplicado por x. Porque al derivar un número multiplicado por x, la derivada me deja solo el número. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí estamos de acuerdo? sí, profe, sí, señor. Listo, pues. Entonces ahora viene la evaluación en los límites. Tomo todo esto. Úsenme esta punta. Como les digo siempre, me excusan si esto a veces es como muy repetitivo, muy lento, pero pues es que yo sí siento que a veces hay necesidad de mirar todo esto en detalle. Entonces esto va hasta acá. Y esto primero evaluado en 3. Y en las cuentas aritméticas, digamos que eso sí corre por su cuenta, que ustedes operen bien estos números. Aquí no es 3, aquí es 3 otra vez, qué pena. 3, aquí va con 3, multiplicado por 3. Ah, y todo esto menos esto, pero ahora reemplazado por 2. Yo aquí quiero hacer como un pequeño comentario de tipo de escritura. Es todo esto con un paréntesis, porque es todo evaluado arriba, donde está mi paréntesis, acá, menos todo esto en otro paréntesis. O sea, aquí tienen que tener mucho cuidado con el juego de signos. O sea, primero calculan esto, luego calculan esto, y luego hacen la resta entre los dos. Por favor, verifíquenme si efectivamente esa operación, así como está escrita, me da el 77 sextos que me mencionaban ahorita. ¿Sí? ¿Confirmado el resultado?
¿Se me fueron? Sí, profe, 77 sextos, ¿sí? Eso es aproximadamente, ¿cuánto me decías que era aproximadamente esto en decimal? ¿12 punto algo? 12,83. Yo pongo punto 83. Listo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, maestro. Listo. Entonces vamos con un ejercicio que ustedes me hagan. O sea, hoy les toca también, como también desde que hagan ejercicios ustedes, obviamente bajo mi supervisión, para ir revisando. Entonces el ejercicio sería el siguiente. Lo escribo y ya muestro como el dibujo. Hallar el área bajo la curva f de x igual a, y miren esto, 1 sobre x al cuadrado más 2x, esa es la función, en el intervalo, y me voy desde 3 hasta 5. Desde 3 hasta 5. Entonces ya les muestro el dibujito. Esta es la función y este es el intervalo. Entonces, esto es, ya vuelvo otra vez al Word. Y si estoy saltando entre pantallas, ¿cierto? Sí. Listo, pues. Entonces, Sí, señor. 1 sobre x al cuadrado más 2x, ojalá que me quede bien. Miren esa gráfica. Entre 3. Ahora, que sea necesario hacer la gráfica para calcular el área, no. Desde siempre y cuando uno como que interprete la información que da el texto, digamos que ahí queda como bastante, se tiene lo necesario. Es decir, sin mostrar la gráfica, yo podría aplicar la fórmula directamente a esta expresión. Pero a mí me gusta mostrar la gráfica como para que ustedes tengan la posibilidad de entender cuál es la región a la que le están calculando el área. Esta es la región. Es decir, yo quiero esta área. La función es 1 sobre x al cuadrado más 2x, una función mucho más compleja de graficar que las anteriores. Es decir, no les estoy pidiendo que hagan la gráfica a mano, ni siquiera estoy pidiendo que la hagan, pero esto es como la referencia, en el intervalo desde 3 hasta 5. Entonces, ese es el ejercicio que quiero que hagan. Quiero que se tomen 5 minuticos para que lo hagan con calma. Si necesitan más tiempo, pues naturalmente más tiempo miraremos. Para que lo hagan con calma, para que revisen con cuidado sus operaciones y discutimos el resultado. Miramos ese ejercicio, les muestro un ejemplo muy particular y con eso cerraríamos la primera parte de la sesión. ¿Listo? 5 minuticos por su cuenta para que lo miren con calma. Voy a quitar el ejercicio un segundo para apagar mi micrófono y ya vuelvo a presentarlo. Se me quedó así. Ya vuelvo a poner el archivo.
Maestro, Cuéntamelo todo. profe, ahí por lo menos en donde está ese 1 sobre x al cuadrado, yo puedo aplicar la regla de la potencia, entonces que eso quede como x a la -2. Sí, efectivamente. Para calcular esta antiderivada de acá, primero lo escribes como x a la -2 y luego le aplicas la regla de la potencia. Ah, listo, listo, profe. Muchas gracias. No, a ti. Un minutico y entramos a revisar, 1 o 2 minutos. Y entro a revisar lo que ustedes vayan o lo que hayan podido hacer. Listo. ¿Cómo les fue con ese ejercicio? Profe, a mí me dio 242 sobre 15avos y la decimal me dio 16.13. Listo. ¿Qué dicen los demás? No, me dio muy diferente. ¿Qué dicen? A mí me arrojó de una vez en decimales 32.67. No me arrojó fracción, pues ahí en la calculadora. Profe, ¿Qué dicen pues que a mí también me dio 242 sobre 15. Antes a mí me quedó mal otra vez. cuando hay discrepancias, pues nos toca hacer Profe, yo rotación? voy ahí, pero yo no lo he acabado, la verdad, porque estoy como embolatado en la simplificación, porque digamos que a mí me quedó, no, es que tocaría hacerlo. Yo le digo donde me siento perdido, ¿se puede o no? Si quieres voy escribiendo y tú me dices a ver si te clarificó o no. ¿Te Listo, parece? listo. Sí, de acuerdo. Primero voy con la antiderivada y voy a escribir el resultado de la antiderivada y ustedes me dicen si estamos o no estamos de acuerdo. La antiderivada de 1 sobre x al cuadrado me da menos x a la -1. Y la antiderivada de 2x simplificada me da x al cuadrado. Y esto evaluado, ya la discutimos, de pronto alguien está diciendo, no, pero ¿cómo? Y escribimos esto en detalle. ¿Por qué me queda tan feo acá? Bueno, entre 3 y 5. Se ve feo así como muy estrecho, pero bueno. Ay, me queda. ¿Sí estamos de acuerdo con la antiderivada o no? Profe, yo Profe, la ¿qué? hice diferente. Profe, en menos x a la -1,
Pues la verdad tenía claro que si tengo como en fracción, ese x a la 2 lo paso arriba como x a la menos 2. Que era lo que yo te había Sí. preguntado hace ratico. Y Pues vamos, voy a mirar esto con cuidado, ¿listo? Listo. A ver si que lo hice mal. ¿Listo? 1 sobre ¿Cómo? x al cuadrado es lo mismo que x a la menos 2. Sí, Pero a eso toca aplicarle la regla de la potencia. ¿Sí o no? O sea, esto no es la sí, antiderivada. señor. Sí, el Cuando menos 1 sí aplico haría. la potencia, o sea, la antiderivada de esto, la antiderivada de x a la menos 2, a la menos 2, pues entonces, por la regla de la potencia, entonces, ¿cómo es la regla de la potencia? Le sumo 1 al exponente, entonces cuando sumo menos 2 más 1, me da x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Sí o no? Sí, profe, tiene toda la razón. Y cuando yo Y ahí puedo cambiar el... ujú. simplifico esto, me queda menos, porque este menos yo lo puedo, o sea, cuando tengo un menos 1 en el denominador, este menos lo puedo poner o abajo, o arriba, o en la mitad. Eso es algo de los fraccionarios. Entonces, este menos me queda menos arriba x a la menos 1 sobre 1, pero cuando divido por 1, pues es como si el denominador desapareciera. Esto es simplificación de esta expresión de acá. Y me queda menos x a la menos 1. ¿Sí o no? sí, maestro. Listo, pues. Y la de 2x, pues yo creo que esa altura ya no tiene problema saber que la antiderivada o integral indefinida de 2x es x al cuadrado. Entonces, miren con cuidado. Ya simplifico esto. Lo escribo de una manera más cómoda para operar. Hago eso y nos vamos a la pausa. ¿Listo? Esto queda menos 5 a la menos 1, que ya lo voy a escribir de una manera más apropiada. Todo evaluado sobre 5. O sea, hay varios de ustedes que tal vez eso lo simplifican en par patadas. A veces que hay personas que tienen más habilidad. Yo prefiero detenerme lo que sea necesario a la hora de confirmar que efectivamente me queda bien la operación. Y esto queda menos 3 a la menos 1 más 3 al cuadrado. Entonces, miren la simplificación. Menos 5 a la menos 1, y estos son propiedades de potenciación, es lo mismo que decir menos un quinto. Más 25, que eso es 5 al cuadrado, todo esto menos 3 a la menos 1, es lo mismo que decir menos un tercio, más 9. ¿Sí o no? Sí, maestro. Listo. Y entonces, ahora sí, con todo eso simplificado, ¿cuánto nos da efectivamente la operación? Lo que ustedes decían. Profe, espere la hago porque yo hasta allá no llegué. Listo. Háganla en la calculadora si es necesario. No hay problema. O sea, de hecho, yo eso lo decía la vez pasada. De hecho, y eso les decía la vez pasada. Si no quieren simplificar, no simplifiquen. Si ustedes pueden meter esto en la calculadora bien, 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 Profe, garantizando que lo van a calcular bien, métanlo así como está aquí arriba. Yo no tengo me, problema. ¿Cuánto me te dio? da 242 sobre 15. Sí, opino igual que mi compañero. Confirmación de todos, por favor. Sí, profe, a mí también me dio eso. Y decimalmente, ¿eso cuánto es? Esto sería 16.13. Entonces, esta área, ya no la van, pensé, ya, qué pena estar cambiando tanto así.
Es para poder jugar con esto. Esta área, que era la que nosotros habíamos planteado, mide o corresponde decimalmente a 16.13. Preguntas, inquietudes, dudas, cuestionamientos. No, profe, pues yo todavía me enredo. ¿Con O sea, quién? es fácil, pero yo todavía me enredo. Eso es práctica, eso es práctica. Igual va a haber algunos ejercicios para que ustedes revisen, pero por lo menos la idea es clara, ¿cierto? Sí, 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 digamos Profe, que es como detallitos. Detallitos, sí, claro, hay que ser cuidadosos con esos aspectos. ¿Alguien iba a comentar algo más antes de irnos a la pausa? profe, no sé si es posible que puedas colocar un ejemplo con raíz, porque es que a mí ese primer ejercicio que se puso con raíz no sé, no me da. ¿El de este? Sí, ¿Quieres que revise este en particular? o bueno, sí, Lo miramos con cuidado, ¿listo? Lo que pasa es que la integral de raíz de x o la antiderivada de raíz de x ya la tenemos muchas veces revisada. La sí. integral de raíz de x es 2/3, voy a escribir así, 2/3 x a la 3/2. Esa ya la tenemos, digamos que, si quieres después de la pausa miramos una con raíz, no tengo problema con eso. Esto entre 1 y 4. Listo. ¿Hasta ahí estaríamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Esa es porque ya la tenemos como de memoria, pero si uno no la recuerda, pues uno aplica la regla de la potencia. Como raíz de x es x a la 1/2, pues uno aplica la regla de la potencia de 1 y 4. Entonces, a la hora de evaluar esto me queda 2/3 de x a la 3/2, reemplazando en 4, menos eso mismo, pero reemplazando en 1. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, hasta ahí no es el problema, hasta ahí es claro, o es ahí donde está el problema. Hasta ahí No, creo estamos. que no me había dado era porque creo que me ha faltado hacer eso que uno hace de invertir el fraccionario. Ah, ok. Eso simplifica mucho las cosas. Si yo tengo un fraccionario en el denominador y lo quiero quitar del denominador, lo pongo a multiplicar intercambiando. Si esa propiedad, ¿sí la habían visto alguna vez? O Sí, hasta. Y entonces, al meter esto en una calculadora o al calcularlo ya sea a mano, esta resta daría 14/3. ¿Sí? ¿Respondo tu pregunta? sí, profe, gracias. No, ni más faltaba. Ni más faltaba. Con respecto a lo que decían, sí, o sea, yo entiendo que todavía haya como problemitas con lo operativo a ratos, pero pues eso es cuestión de práctica, de ir revisando como las cuentas. O sea, lo nuevo realmente en este momento es el cálculo de integrales. Esta parte numérica o este manejo numérico, eso sí deben revisarlo de sus cursos anteriores, de fundamentos, de cálculo diferencial, pero digamos que es cuestión de revisar esas operaciones con cuidado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, profe. Listo, pues bien. Entonces, vámonos a la pausa. Había otro ejemplo que quería hacer de esto, pero más bien lo dejo para después de la pausa. Hagamos una pausita, son las 8:58. Hasta las 9:10. Vamos a una pausita de hasta las 9:10. Entro, les muestro un ejemplo de área bajo curva que les va a parecer como un poco extraño, pero pues vamos a ver que el análisis de alguna forma tiene cierta lógica. Y entro a abordar lo que es área entre dos curvas. Es decir, cuando aquí ya no aparece solo una curva o solo una función, sino aparecen dos funciones.
y vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Listo? Entonces hagamos nuestra pausita hasta las 9:10 y nos vemos a esa hora. 10 minutitos.
¿Me oyen? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Sí, profesor. Segundo. Este de acá. Bien. Antes de entrar a analizar, a ver si podemos hacerlo hoy, el proceso de hallar áreas entre curvas, es decir, entre dos funciones, quiero que revisemos la siguiente idea. Supongamos que tengo esta función, la función menos x al cuadrado más 4. Y supongamos que yo quiero encontrar el área que voy a sombrear acá. Quiero que se den cuenta, y esta es una parte que puede sonar extraña, que aquí lo único que yo estoy dando es la función. En ningún momento estoy especificando el intervalo sobre el cual quiero hallar la región. Quiero hacer este contraste para que veamos la idea. Supongamos que yo dijera, no, el intervalo va desde 0 hasta 1. Va desde 0 hasta 1, ya lo escribo en pantalla, ya lo escribo en el Word. Entonces, pues aquí, desde 0 hasta 1, sería esta región. Voy en este intervalo por debajo de la gráfica de esta función. Pero si yo no especifico el intervalo, sino que pongo solamente toda esta región, la pregunta natural que surge es, ¿y cómo hago para plantear la integral si a mí no me están dando de manera específica el correspondiente intervalo de integración? Es decir, y aquí es donde cambio ligeramente el enfoque, yo estoy hablando del área bajo una curva, eso sigue siendo lo mismo, pero no especifico el intervalo. Entonces, en ese sentido, yo estoy hablando de todo lo que está por debajo de la curva y por encima del eje X. Y entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para hallar esa área que aparece sombreada en ese momento? Entonces voy a escribirlo por acá para ver si logro clarificar la idea. Consideremos la función, esta función, ¿cuál era? Por ejemplo, f de x igual a menos x al cuadrado más 4. Supongamos que queremos hallar el área bajo esta curva, sin especificar los límites o sin especificar de manera explícita los límites o el intervalo. Entonces, si yo tengo la gráfica, yo puedo entrar a tratar de mirar de dónde a dónde va el intervalo de integración en este ejemplo. Es decir, si a mí me lo hubieran especificado 0 hasta 1, pues yo sabría que va
desde 0 hasta 1. O si yo hubiera puesto desde 0 hasta, ¿qué digo yo? Hasta 1.5, pues yo digo, va desde 0 hasta 1.5, 1.6, pero si yo no especifico el intervalo, yo tengo que encontrar estos dos valores desde dónde hasta dónde va la correspondiente región. Si es claro el planteamiento del problema acá, solo me dan la función, no me dan el intervalo. Yo tengo que encontrar el intervalo que cubre toda esta región por debajo de la curva. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, profe. Entonces, la pregunta que uno se hace es, y lo voy a poner acá, ¿cómo haríamos, en este caso, para hallar el intervalo para plantear la integral? Porque una cosa es clara, si yo no tengo el intervalo, yo no puedo plantear la integral, porque en todos los casos, siempre a partir de este intervalo es que yo planteaba la integral definida para hacer la cuenta correspondiente. Entonces, en este caso, cuando solo me dan la curva, el intervalo o los límites de integración corresponden a lo que se conoce, y aquí voy a subrayar, a los puntos de intersección de la curva con el eje X. Entonces me devuelvo a la gráfica. Estos extremos del intervalo, cuando no los especifican a priori, corresponden a estos punticos donde se intersecta o donde se corta esta curva con este eje X. No sé, esperaría que sí, pero si no es así, entramos a clarificarlo, que ustedes alguna vez hubieran hablado de los puntos de corte o de intersección, voy a quitar la región, entre una curva y el eje X. ¿Les suena ese término? Puntos de intersección entre una curva y el eje X. ¿Saben cómo encontrarlos? Pues sería por donde pasa la línea, ¿no? Sí, o sea, gráficamente la idea es relativamente clara. Es por dónde pasa esta recta, que es el eje X, con respecto a la curva. Y en este ejemplo, de hecho, uno como que ve más o menos claro cuáles deberían ser estos puntos. Uno ve que este punto de acá, el extremo izquierdo, parece ser -2 y el extremo derecho parece ser 2. Pero ¿cómo hago para encontrar esos valores con total precisión? Entonces vamos a entrar a recordar eso. Voy a quitar, abajo lo otro rayado. Para hallar estos puntos de intersección, el proceso es igualar, y esto ya es un proceso algebraico, la función a 0. Entonces, les voy a mostrar qué es lo que uno hace. Voy a quitar el subrayado. Cojo esto y lo igualo a 0. Y entonces, para encontrar esos puntos de intersección,
lo que hago es resolver esta ecuación. Debemos resolver esta ecuación, que esta es lo que uno llama una ecuación cuadrática, en este ejemplo particular. ¿Sí recuerdan cómo se resuelve esta ecuación que aparece ahí? ¿Sí les suena eso de algún lado? Ahí se tendría que ir como despejando, como que, Eso es no, una bueno, creo que, alternativa. Tratar de despejar. Tratar de despejar la X y de ahí deberían salir los dos puntos de corte. Una alternativa es despejar. Otra alternativa es factorizar, porque no siempre se puede despejar. Hay casos, y ya les mostraré más adelante uno, donde el despeje no surge de manera natural. Otro caso es factorizar, pero también no siempre se puede hacer la factorización. Para ello, como el problema se va haciendo cada vez un poquito más pesado. Para ello, una alternativa, que aquí no sé si voy a tocar un tema conocido, es utilizar lo que se conoce como la fórmula cuadrática. ¿Identifican ustedes esa fórmula cuadrática? ¿Les suena de algún lado? Sí me suena, pero no me acuerdo. Listo. Entonces les voy a mostrar esa fórmula. Entonces miren cómo nos tenemos, cómo para este problema nos tenemos que remitir a varios referentes previos. La fórmula cuadrática es x igual, y voy a escribir simplemente la fórmula, menos b, más o menos, de pronto ustedes empiezan a verla y empiezan a recordar. B al cuadrado menos 4ac, ay, esto bien, menos 4ac sobre 2a. ¿Y les suena esta fórmula familiar? Sí, ¿Cómo funciona esto en una ecuación cuadrática? reemplazar, Reemplazar a quienes en este ejemplo, en el ejemplo de acá, este A, B y C son los coeficientes del polinomio cuadrático que aparece a la izquierda. Entonces, el A es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado, que en este caso es menos 1, porque aquí está menos x al cuadrado. El B es el que acompañaría a la x. Cuando no aparece x, uno pone 0, como en este caso no hay x, b sería igual a 0. Y en este caso, c es el numerito que aparece solito, sin ninguna variable. Entonces, en este ejemplo, y yo les voy a pedir que hagan una revisión de pronto detallada del uso de esta fórmula, esto quedaría b vale 0, menos 0, aquí aparece 0 también, a sería menos 1, c valdría 4, y este a valdría menos 1. Y uno hace esa operación. Este más menos lo que implica es que va a ir 1 con esto sumando, es decir, menos 0 más todo esto de acá sobre todo esto, y el otro valor, porque salen dos valores, que son los dos extremos, iría con el símbolo menos. ¿Sí le suena todo eso que acabo de decir familiar? Sí, señor. Entonces, cuando ustedes hacen esa cuenta, o sea, simplificando, les queda lo siguiente.
X, que son los valores, sería esto de acá, miren cómo queda. Esto queda 0 más menos. Esta raíz queda 0 al cuadrado, que es 0, menos 4 por menos 1 da menos 4, menos 4 por 4, 4 por menos 1 da menos 4, por 4 da menos 16, y con este menos de acá queda más 16, sería la raíz de 16. Todo esto dividido por menos 2. Lo que estoy mencionando acá es algo que uno hace para resolver ecuaciones cuadráticas utilizando la fórmula cuadrática. La raíz de 16 es 4, entonces esto queda 0 más o menos, pues el 0 va a desaparecer, porque 0 más o menos cualquier cosa, pues no cambia lo que aparezca. Entonces esto queda más menos 4 sobre menos 2. Y entonces ahí es donde uno juega con los signos. Cuando esto es positivo, cuando es más 4, quedaría más 4 sobre menos 2. Entonces, los puntos de intersección son, con el más me queda más 4 sobre menos 2, que 4 sobre menos 2 es menos 2. Ese sería el primer punto de intersección. Y con el menos me quedaría menos 4 sobre menos 2, que menos 4 sobre menos 2 efectivamente es 2. Entonces, estos serían los puntos de intersección, que son precisamente los que suponíamos. Aquí a la izquierda va menos 2 y a la derecha va 2. ¿Cómo vamos hasta ahí? Toca hacer mucha cosa. Claro, si a uno no le dan el intervalo, si a uno le dicen el área bajo la curva, toca encontrar los puntos de intersección. Y para eso hay todo un proceso algebraico, que es o aplicar la fórmula cuadrática, o a veces se puede hacer con factorización, o a veces se puede hacer directamente despejando. Quise utilizar la fórmula cuadrática porque es el proceso más general que hay. O sea, ese sirve para cualquier caso. No siempre se puede despejar, no siempre se puede factorizar, pero siempre podemos aplicar la fórmula cuadrática para ese proceso. Y con estos puntos de intersección, ahora sí podemos plantear la integral, porque los puntos de intersección eran para encontrar el intervalo, que es lo que me da los límites de integración. Entonces, el área bajo la curva, no olvidemos cuál era la curva, esta de acá, esta área bajo esta curva, miren que a priori no le habían dado ningún intervalo, este lo tuvimos que encontrar a partir de los puntos de intersección, corresponde a la integral. ¿Dónde tengo la integral acá? Esta de acá. Ya encontramos los límites, estos van de menos 2 hasta 2. Los límites los encontramos como puntos de intersección y la función no, sí, menos x al cuadrado más. Cuando calcule esta integral,
con estos límites, que son los que van de punta a punta, de intersección a intersección, yo encuentro esta área de acá. ¿Cómo la ven? Pues ya con una explicación más claro, profe. Dime. Que ya con la explicación es mucho más claro. Entonces está bien. Ahora, yo quiero clarificar lo siguiente. Si yo tuviera otra función y no me especifican el intervalo, entonces esa otra función tocaría igualarla a cero y encontrar los puntos de intersección. En este caso fue relativamente sencillo porque puedo aplicar la fórmula cuadrática de una manera poco problemática. Pero si hubiera otra función, pues posiblemente al aplicar la fórmula cuadrática me salga una cuenta más compleja a la hora de calcular esos puntos de interés. Profe, no entendí. ¿Qué parte? Eso que acabaste de decir. O sea, lo que digo es, si por ejemplo en vez de menos x al cuadrado más 4, voy a ponerte otra función un poquitico más complicada. Pongo, qué sé yo, menos 2x al cuadrado. También cuadrática, esto funciona casi siempre que solo con cuadráticas. Menos 2x al cuadrado más 5x, a ver si me queda bien, menos 8. Uy, no. No, porque esta queda por debajo. No necesito que quede por arriba. Más 30, por ejemplo. Así. Más menos 5. Ay. Miren, por ejemplo, esta. ¿Listo? Pues, misma idea. No me especifican intervalo. Me dicen el área bajo esta curva. Entonces, yo tengo que encontrar estos valores. Para encontrar estos puntos de intersección, yo tengo que igualar esta función a cero. Y acá, para esa función, ya no sería menos x al cuadrado más 4, sino que sería esta función que aparece acá, a la hora de aplicar la fórmula cuadrática, porque aquí también puedo aplicar cuadrática, las operaciones podrían llegar a ser un poco más complicadas. Las cuentas aquí, el cálculo de la raíz cuadrada podría ser más complejo, las multiplicaciones y las restas. Es decir, estos valores se pueden sacar siempre con cuadrática, siempre y cuando el polinomio sea cuadrático, pero en otras ocasiones la cuenta puede ser más dispendiosa. ¿Sí te respondo la pregunta? ¿Sí te clarifico a lo que me Sí, refería? profe, sí, claro, sí, señor. Listo, pues. Entonces, bueno, primero, quiero que calculen esa integral para obtener el área original que habíamos propuesto. Con menos x al cuadrado más 4. Esta de acá. Pues ya encontramos los puntos de intersección. Estos salieron relativamente sencillos. Y ya les pongo un ejemplito un poquito más pesado. O por lo menos donde la operación sea, o donde el proceso de encontrar las intersecciones sea más elaborado. Entonces, 2 minuticos para que calculen esa integral. ¿Listo? Ya la voy a volver a poner.
Profe, ¿Cómo les fue con esta integral? profe, a mí me dio 32 tercios y la decimal me dio 10.6. Confirmación. Ya dice que es 32 tercios. Confírmeme los demás si estamos de acuerdo. Sí, profe, me dio lo mismo que mi compañero. ¿Cuánto me dijiste que era en decimal? 10,6, profe. Aproximadamente. Entonces, honestamente, o sea, directamente lo digo, en este ejercicio o en este tipo de ejercicio, y ahorita voy a poner otro como ejemplo, en este tipo de ejercicio, la parte compleja, o la parte compleja no, la parte digamos que especial, es encontrar los extremos del intervalo para plantear la integral. El cálculo de la integral en general, como estas son funciones cuadráticas, es decir, son polinomios, no va a generar tanto problema. El problema va a estar en encontrar esos puntos de intersección. Quiero mostrar otro ejemplo en términos de ejercicio para que vean cuál es la esencia del problema. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Miren cómo se plantearía. Hallar el área bajo la curva f de x igual, y denme un segundo, menos x al cuadrado, 5x menos 6. Miren, uno lo escribe cortico. Uno dice, bueno, me falta el intervalo. O sea, no me están dando el intervalo. No sé qué tanto están viendo acá. Esa es la función. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hago yo para encontrar esa área si no me están dando el intervalo? Como les digo siempre, no hay necesidad de graficar, pero ayuda a hacer una gráfica, si uno puede hacerla, claro está. Si uno conoce un programa que le ayude a graficar, pues ayuda muchísimo. Entonces, aquí la función es menos x al cuadrado más 5x más 6. ¿Este más 6? Mejor, ¿para qué? Menos 6, menos 6, menos 6. Entonces, menos 6. Listo. Miren la región. No me voy a acercar más, pero se alcanza a ver, aquí está como una escala, se alcanza a ver cuál es esa región que me están pidiendo. O sea, va de extremo a extremo. Es como el cachito de la parábola que queda por encima del eje X. Entonces, yo sé que si yo quiero calcular esa área corresponde a esta integral. Obviamente aquí va menos x al cuadrado más 5x más 5x menos 6. Uno sabe que la función es la curva, porque es área bajo la curva. Entonces la función es esta. Lo que uno no sabe todavía es qué va a meter acá, en estos límites de integración.
Me devuelvo acá, qué pena con ustedes, es para tener la cámara. Acá, ¿qué valores voy a poner? Lo que sé es que para encontrar los límites de integración, ¿vas a decir algo? Sí, profe. Em, si hay de usar la función, la fórmula cuadrática, y tengo esa función para reemplazarla, digamos, las letras A, B y C, lo hago en ese orden, digamos, sé que A es 1, B es Menos, 5 y C es 6, menos 6, perdón, menos 1, o B sea, es va con 5, signo. En la fórmula cuadrática va con va signo. el signo, Entonces, ok. A Y es va en menos ese orden, 1, ¿sí? Menos B 1, es B 5 sería 5 y y C C menos sería 6. efectivamente. Sí, eso sería Mm, efectivamente. Para encontrar los límites de integración, aplicamos la fórmula cuadrática en esta expresión. Y como bien acaba de mencionar la compañera, esa expresión, esa aplicación de la fórmula cuadrática, es coger esta fórmula y aquí A, B y C van en el orden del polinomio. A es el primero con su signo, es decir, el coeficiente de x al cuadrado, que es menos 1. Entonces aquí ya lo pongo. A vale menos 1. B sería el siguiente, que es 5. Entonces aquí va 5. 5 al cuadrado. Y el C sería menos 6. ¿Sí lo ven? ¿Sí es clarito? sí, profe. Regálenme la aplicación de la fórmula cuadrática para ver los números que vamos a poner acá. O sea, hagan esa cuenta que aparece en esa forma. Me da 6. Deberían dar dos valores. 6 es uno de ellos. Mira con cuidado la fórmula. Aplica con cuidado la fórmula. O sea, deben salir dos valores de ahí. Porque este más menos lo que me dice es un valor sale con más y el otro valor sale con el menos acá. Entonces, revisa eso con cuidado. Revisen eso con cuidado, por favor. Cuando tengan las respuestas, me dicen para meterlo dentro de la integral y calcular. Con positivo da 2 y con negativo da 3. Confirmación. Confirmación. Ella dice que salen estos dos valores. Voy a poner acá. De acuerdo a esto, los puntos de corte, según afirma la compañera, son 2 y 3. Quiero que me digan si están de acuerdo, si no A es mí claro.
con positivo me da 1, -1, perdón. Y con negativo me da 6. Vamos a revisar la cuenta, ¿listo? Vamos a revisar la cuenta con cuidado. Voy a meter todo lo de la raíz, ¿listo? Teniendo mucho cuidado con el manejo de los signos. Hacemos eso y con eso cerraríamos hoy y mañana veríamos otros enfoques de esta área. No alcanzamos a ver mañana, no alcanzamos a arrancar mañana con los métodos, pero por lo menos dejamos terminada esta parte de las áreas. 5 al cuadrado da 25. Entonces esto sería 25. Y aquí miren lo que hago. 4 por menos, aquí hay un menos, ¿no? Menos 4 por menos 1 da 4, por ley de los signos. Menos 4 por menos 1 da 4. Y 4 por menos 6 da menos 24. Entonces aquí quedaría 25 menos 24. Y aquí abajo, 2 por menos 1 daría menos 2. No olviden el denominador, ¿no? Entonces, esto quedaría menos 5. Entonces, miren esto cómo opera. Menos 5 más menos, 25 menos 24 da 1. Y la raíz cuadrada de 1 daría 1. Entonces queda menos 5 más o menos 1 sobre menos 2. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? Sí, señor. Entonces, mira, con más, entonces vamos ahora sí a mirar las cuentas. Con el menos, perdón, con el menos quedaría menos 5 menos 1, eso sería menos 6, y menos 6 sobre menos 2 daría 3, que ese sería el primer punto del corte. Con el menos. Y con el más quedaría menos 5 más 1 daría menos 4 y menos 4 sobre menos 2 daría 2. Entonces, los puntos de corte serían efectivamente 2 y 3. ¿Sí? Sí, claro, sí, señor. ¿En qué orden los pongo? Porque no olviden que estos puntos de corte son para ponerlos aquí. Pues la regla siempre es que El el mayor más siempre arriba. pequeño va debajo y el más grande va arriba. Y esta sería la integral que me daría el área que estoy buscando. ¿Qué sería esta área de acá? Miren que efectivamente, si uno se acerca, sí, esto va desde 2 hasta 3. Lo que pasa es que uno no siempre puede confiar en que va a encontrar un programa que le muestre exactamente los puntos. Por eso toca calcularlos a mano con ese procedimiento. ¿Cómo la ven? Pues a nivel personal, profe, a mí no me gusta eso. Tenemos una Desafortunadamente eso relación no es de tóxica con las gusto. matemáticas. Dime. Una relación tóxica con las matemáticas. Bueno, toca mejorar esa relación porque las vamos a estar necesitando. Y ustedes o sea, ustedes ven esto y es posible que lo vean así como algo, o sea, súper desenfocado de lo que ustedes hacen comúnmente. O sea, ustedes Sí, dicen, no, claro. pues yo soy economista, ¿esto para qué me sirve? Vamos a revisar, eventualmente, eso lo alcancé a mencionar la vez pasada, cómo Asociarlo el con algo. cálculo de estas áreas responde problemas muy fuertes de la economía. Entonces, sí es útil tener este conocimiento sobre estas aplicaciones. ¿Listo? Es práctica. Esto es práctica. No es tan complicado. O sea, no es complicado. Es simplemente práctica y tener cuidado con los procesos de
completación de fórmula cuadrática, de operaciones aritméticas y el cálculo de las integrales, claro está. O sea, esto de acá, esto que voy a sombrear en amarillo, esto ni siquiera es de este curso. Esto es, digamos, que de conocimiento de cálculo diferencial, de fundamentos de matemáticas, seguramente ustedes lo habrán hecho antes. Lo nuevo es la parte de las integrales, que es lo que hemos venido trabajando en este curso. Sí, entonces no lo miren como con tanto recelo, como con tanto desconfianza, como con repulsión, diría uno. No, van a darse cuenta con el tiempo que esto lo mecaniza uno y es una herramienta súper poderosa para sus problemas de sus propias carreras. Entonces van a ver la utilidad de esto eventualmente. ¿Sí? ¿Bien? ¿No tan bien? Listo, profe. También. Pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No desesperen, que eventualmente vamos como... O sea, al final de este semestre esperaría yo que ustedes digan, uy, esto que aprendí me es muy útil en lo que yo necesito. Ese es mi propósito. Pero tenemos primero que atravesar todo este fundamento matemático para llegar a lo jugoso. Lastimosamente no puedo saltar de una a decirles, miren esto de chévere, cómo se aplica a la economía. Lo vamos a ver después. Esto era lo que quería traerles el día de hoy. Bueno, quería traerles un poco más, pero desafortunadamente no alcanzamos. También pues porque había cosas que había que mirar con suficiente detalle. Nos veríamos mañana para tratar de continuar con esta discusión sobre los problemas de áreas a través del cálculo de integrales. Listo, profe. Listo. Muchas gracias, profe. Listo, profe, gracias. Por su paciencia y por su atención. Gracias, profe, por su tiempo. Que pasen una feliz noche. Igualmente, profe. Descanse. Que estén muy bien.